El apóstol Pablo llega a una ciudad llamada Filipo, una ciudad de mucho comercio, de mucho dinero, una ciudad costera donde se manejaba cualquier cantidad de comercio. Y Pablo llega allí con una sed o con una necesidad de poder mostrar lo que Jesucristo había hecho en su corazón y en su vida, cómo había transformado a Saulo de Tarso, ahora en el apóstol Pablo. Y Pablo no iba solo, y Pablo iba acompañado con Silas. Silas era su compañero puede decirlo así, de aventura, su compañero quien lo acompañaba, valga la redundancia, donde él iba a sembrar iglesia. Pero Pablo, antes de llegar a cualquier ciudad, Pablo no se preocupaba por dónde se iba a quedar. Pablo no hacía una llamada o no mandaba un WhatsApp a decir, venga, voy para Filipo y allá en donde, cuál es el hotel 5 estrellas. Pablo no tenía una exigencia al momento de llegar a las ciudades donde él iba a predicar. En ningún momento Pablo se preguntaba cuál casa iba a recibirlo, o Pablo ni siquiera se preguntaba qué iba a comer. Esas no eran las preocupaciones de Pablo al momento de desplazarse de ciudad en ciudad para ir a sembrar la palabra de Dios. Lo que Pablo primeramente preguntaba antes de llegar a la ciudad o a las ciudades donde él iba a sembrar la palabra de Dios, era Pablo preguntaba cuál es la cárcel de mayor seguridad. Pablo preguntaba cuál es el sitio más oscuro de las cárceles en la ciudad que hoy, porque Pablo sabía que a la ciudad que pisaba iba a dar derecho a la cárcel. Y Filipo no fue la excepción. Pablo llega a Filipo, una ciudad con mucha necesidad de Dios, y a causa de lo que Pablo portaba, pues fue encarcelado. Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipo. ¿Sí recuerdan que a causa de la mujer que liberó de adivinación? ¿Sí? Pablo y Silas fueron encarcelados. Y quiero que usted me acompañe, por favor, con su Biblia, al libro de los Hechos. Vamos a estar en la Reina Valera, libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 22. Me impresiona esto de Pablo. Pablo no preguntaba a cuál casa iba a llegar ni cuál era su mejor hotel. Él preguntaba qué cárcel sería la que voy a caer. Y esa era su convicción. No como muchos de pronto ahora que exigen hoteles 5 estrellas, con los mejores lujos quizás. Y el apóstol Pablo amaba mucho la iglesia. Hechos capítulo 16, versículo 22. Mire cómo empieza diciendo esto. Y se agolpó el pueblo contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra Pablo y Silas. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron ¿qué? Azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Los echaron en la cárcel, mandando ¿a quién? Al carcelero que los guardase ¿con qué? Con seguridad. Acabé de abrir este tema exponiendo y hablando sobre uno llamado Pablo y otro llamado Silas. Pero esta noche ellos no van a ser el centro de esta predicación. Esta noche quiero que dejemos y hagamos a un lado a Pablo y a Silas en este momento. Hoy quiero hablarles de un carcelero que fue libertado. Hoy quiero hablarles del carcelero. Quiero que dejemos aparte a Pablo y a Silas y quiero que hablemos de este hombre. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿De dónde salió? No se sabe. Pero aquellos carceleros o hombres que eran encargados de prestar la seguridad en los tiempos de Pablo, eran hombres que pertenecían al ejército. Y estos hombres tenían que cuidar a sus presos. Y si los presos se le volaban, a ellos la condena era la muerte. Y entonces sigue diciendo, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Al carcelero ya le han dicho, mire, tenga estos dos. Usted me responde. Si ellos se vuelan, usted me paga con su vida. Versículo 24, el cual recibió ese mandato, los metió al calabozo ¿qué? Más adentro, y les aseguró los pies con
en el cepo. El carcelero se aseguró, él dijo, yo no puedo perder mi vida a causa de estos dos. Los metió en la cárcel a Pablo y a Silas en lo más profundo, en el hueco más temible, donde ninguno quería ir, donde quizás a ese calabozo donde más adentro era donde iban los más malos, los más sangrientos, los más sanguinarios. Hoy construyen en diferentes países cárceles de alta seguridad, ¿cierto? Para los delincuentes más malos, por decirlo así. Y Pablo se aseguró, le entregaron a Pablo y a Silas, al carcelero le entregaron a Pablo y a Silas, y él dijo, no, yo no me voy a dejar, de pronto voy a pagar con mi vida que estos dos tipos se me vuelen, y los metió allá adentro. Y este carcelero, al parecer, era un hombre que tenía un corazón duro y rígido, porque él no le importó ver a Pablo y a Silas azotados, no le importó ver a Pablo y Silas chorreando sangre, no le importó verlos desnudos, no le importó verlos con hambre. Lo que el carcelero le importaba era su misma seguridad, su prioridad, el beneficio de él, y a él no le importó meterlos allá, a ese hueco oscuro y sufriendo. Y esto me da a entender que el carcelero era un hombre que tenía un corazón rígido y duro. Y sígueme diciendo, y les metí en el calabozo más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas. Hasta aquí creo que la mayoría conocemos esta historia. Hace poco prediqué sobre este tema, y el tema lo titulé la vez pasada, ¿qué pasó en la cárcel? Algo así creo que fue. Pero hoy direccionado por el Espíritu Santo de Dios, pidiéndole una palabra para esta noche, porque creo que alguien necesita escuchar lo que voy a predicar. Creo que el pueblo hoy necesita escucharlo. El Señor, ahora tipo 6:30 de la tarde, me dijo, predica esto. Yo, Señor, pero mira la hora. Y me dijo, no importa, préstame la boca que yo hablo. ¿Qué creen que el Señor puede? Y entonces, bueno, pasó el tiempo, ese tiempo donde les visitó el Espíritu Santo, ese de repente que tanto amamos, y abrió las puertas, los cimientos, y quedó Pablo y Silas libre. Y aquí en adelante es donde quiero que usted, por favor, me acompañe, a que ahondemos e investiguemos y tratemos de profundizar en esta poderosa palabra. Versículo 17. Y dice, ¿y despertando quién? A ver, otra vez. Versículo 17. Y despertando, o sea que él estaba dormido. Pero ¿cómo así? Pero si es que él se sentía muy seguro de donde los tenía. Y él dijo, no, está muy tarde, era medianoche, yo necesito descansar. Y aquí me da a entender algo. Yo quise comparar al carcelero pidiéndole al Espíritu Santo con alguien, y me doy cuenta que muchos carceleros hoy están en el mundo, y son aquellos que están despiertos, son aquellos hombres y mujeres duros de corazón, son aquellos hombres indolentes, son aquellos hombres que se burlan del evangelio, son aquellos hombres que no les importa la palabra de Dios. El carcelero me refleja a la personalidad que hay en el mundo. ¿Cuántos hombres y mujeres usted le ha predicado y se le ríen en su cara? Hay unos memes por ahí de cuando va alguien a predicarle a la casa, se esconden y le cierran la puerta. Pero ¿cuántas personas hemos visto así? Dormidos. El carcelero se encontraba en un profundo sueño cuando lo visitó a Pablo y a Silas ese de repente. Ahora me preocupa algo más, que hay muchos hombres y mujeres en la iglesia dormidos, y que cuando visita el Espíritu Santo no estamos despiertos, y quizás eso lo aprovechan otros y no aquel que quería el Espíritu Santo visitarle. Pero ¿cuántos hombres y mujeres hoy están dormidos en el mundo y necesitan de una palabra que usted y yo poseemos en nuestra boca? ¿Cuántos hombres y mujeres hoy están desesperados por escuchar
Dios te ama. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy están a esta hora desahuciados, devastados, necesitando una voz de aliento suya y mía? Y Pablo y este carcelero se encontraba durmiendo en ese momento. Se encontraba descansando. Que cuando llegue el de repente, nos va a encontrar a nosotros como iglesia descansando. Que no nos vaya a encontrar descansando. Y sigue diciendo, despertándose el carcelero y viendo las puertas de la cárcel, sacó la espada y ¿qué? Y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Y cuando leo esta parte, encuentro tres características de este carcelero. La primera, ya se las dije, que él estaba dormido. La segunda, que este hombre tenía una necesidad profunda. Él vio ese panorama y se asustó, y este hombre empezó a pensar en 1000 revoluciones por segundo. ¿Qué iba a hacer? Había una necesidad en su corazón. Este hombre necesitaba desde su interior tener una respuesta de lo que había acontecido segundos antes. Y la iglesia hoy tiene esa respuesta. Muchos hoy están llorando y lamentando lo que nos pasa. Muchos hoy sufren por hijos, por esposos, por negocios. Muchos hoy sufren por una enfermedad. Muchos sufren por adicciones. Y el pueblo aquí en la iglesia sentado. La respuesta la tiene usted y la tengo yo. Hoy un hombre desesperado dice que él, viendo que las puertas abiertas, yo me imagino, él se cogió la cabeza y decía, ¿qué pasó? ¿Para dónde cojo? ¿Para dónde voy? Un hombre necesitado. Y muchos afuera a esta hora están necesitados. Muchos a esta hora se están matando. Muchos hogares a esta hora están peleando y se están divorciando. Muchos a esta hora. Y nosotros, lo digo, venimos a la casa de Dios a recibir un entrenamiento. ¿Para qué? Para ir a mostrarlo afuera. Afuera. Y este hombre estaba necesitado. ¿Sabe qué otra característica encuentro en el carcelero? Que este hombre entró en un momento de desesperación. En un momento de desespero. No sabía qué hacer. No sabía qué responder. No sabía dónde dirigirse. ¿Será que voy a donde el comandante y le digo, comandante, se me volaron? O voy y busco la forma de ir a atraparlos. Entró en un desespero. Y cuando no entramos nosotros en desespero es donde vamos donde el gota a gota y le pedimos plata prestada. Cuando entramos en desespero y veo que la iglesia no me responde, es donde salgo corriendo para el que fuma o me lee las cartas. Cuando entro en desespero, cuando entro en esa necesidad, es donde voy y busco a un brujo que me haga algún rezo. Cuando entro en ese desespero, es donde hago y actúo de manera incorrecta. Y este hombre entró en ese desespero. Este hombre entró en esa confusión. Estaba confundido el carcelero. Y otra característica que encuentro es esta última, que es bárbara. Sacó la espada y ¿qué? Este hombre pensó en suicidarse. Y Armenia y el Quindío tiene los índices más altos de suicidio de Colombia. ¿Y qué estamos haciendo como iglesia? ¿A dónde estamos yendo? Con respeto lo digo, usted que lleva 1, 2, 3 años, 20, 30 años en el Evangelio, ¿cuántos discípulos hoy tiene a 2 de julio? Yo quiero que me levante la mano, pero usted evalúese. No podemos ser egoístas. Lo que Cristo nos ha dado, la libertad que nos ha dado, todo lo que Él ha sembrado en nuestro corazón, no es para nosotros. No podemos haber llegado del encuentro Barax y quedarme con lo que Él hizo en mi vida. Es que lo que Él me da no es mío.
Lo que Él me da es para mostrarlo a los demás, para hacer testimonio, para que la gente vea que Cristo ha hecho algo en mí. Y aquellos que hoy se piensan matar, nosotros como iglesia tenemos la solución y se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo Jesús, Señor nuestro. Él ha salvado a muchos del suicidio. Y creo que en esta casa a muchos Cristo les libró de la muerte. En accidentes, en enfermedades, con usted mismo tomando alguna decisión de suicidio. Algunos pensaron en matarse. Escuchábamos testimonios tremendos de los hombres. Y yo le voy a confesar algo. ¿Quiere saberlo? ¿Quiere saberlo? Yo sé que usted lo quiere saber. Cuando fuimos convocados al equipo de Barak, a mí me entró un temor terrible. Terrible. Porque yo decía, ¿cómo le vamos a predicar a los hombres? Si es que los hombres somos más duros, los hombres somos más machomanes, los hombres no nos quebrantamos, los hombres no lloramos porque nos enseñaron a que el que llora es una nena. Y dentro de mí, créanme, yo tuve esa lucha. Yo dije, Dios mío, y ahora vamos a predicar y nadie llora, nada. Le dije, tengo mucha confianza, soy muy gran amigo de Jeffrey y de Miguel. Le dije, si alguien no llora, usted llore por lo menos. Ayúdennos, por favor. Pero wow, que si el Espíritu Santo tenía todo planeado. Por misericordia de Dios, tengo más de 15 encuentros en los que asisto como equipo de encuentro. Y se los aseguro, nunca había visto tanta disposición desde el primer tema. El sábado, para los que somos de equipo de encuentro, sabemos que el sábado es el día más duro, ¿cierto, don Fer? Jeffrey, es el día más duro. Porque usted que ha ido a encuentro, usted llega como presionado y con la mirada como un puño. Y usted no quiere a nadie que le hable. Muchos llegan obligados, muchos llegan haciendo mala cara. Y eso en el peso espiritual se siente, es bárbaro. Y ese era el temor mío. Pero ay, sí que el Espíritu Santo llevó magdalenas, porque nomás fue poner la primera adoración y ya el uno estaba llorando, el otro estaba gimiendo, el otro estaba dispuesto. Y yo decía, wow, ¿qué es esto? El Espíritu Santo hablaba, es que no te preocupes, porque el que tengo el control soy yo. Y si los he traído es para transformarlos, para cambiarlos, para libertarlos y para ser nuevos hombres de ellos. Y Baraks, levanten la mano los Baraks, todos los que fuimos, Barak, equipos y Baraks. En su boca, Paul, en su boca, allá en Suecia, están las palabras para que muchos se eviten matar. No podemos ser indolentes a lo que está pasando. Matius, en tu boca está para que muchos jóvenes vengan a Cristo. No podemos ser indolentes. No lo podemos ser. Nos debe doler, nos debe partir el corazón cuando una noticia de un joven o de una persona se suicida. La iglesia está para servir y servir al necesitado. Y este hombre me presenta esas características. Yo veía este versículo y yo entendía la necesidad tan profunda de un hombre y de una mujer, quizás ahora en este mundo así, desesperada, con un hogar destruido, con la economía quizás en el piso, quizás una enfermedad. Bueno, Johan, no, yo estoy bien, no tengo enfermedad, mi esposo está bien, todo está bien, pero quizás usted batallando con usted misma. El apóstol Pablo nos decía que nuestro enemigo no es siquiera Satanás. Satanás
pasa a un segundo plano. El enemigo es usted con usted mismo, porque usted tiene sus luchas, sus batallas, sus peleas aquí. Cuídate de ti mismo, dice el apóstol Pablo. O sea que el peor enemigo suyo es usted mismo. Entonces yo no paso a esto, pero mis batallas internas, mi mal genio, mis deseos carnales, todo eso que me domina, la iglesia tiene la solución. La iglesia tiene la solución. Y no es un lugar físico, es Jesucristo, el dueño de la solución, y el Espíritu Santo. Y aquí veo esa condición de ese hombre. Un hombre destruido, devastado. ¿Hay algún valiente que me diga, yo llegué así a esta casa? Pues yo soy uno de esos. Que llegué voy a cumplir 4 años en Adulán. Así. Esa es mi radiografía como llegué a esta casa. Yo no llegué aquí con alas ni con aureolas. Llegué con cachos y con cola. Pero el Espíritu Santo me liberó, me cambió, me guardó, y ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. No por mis fuerzas, sino por la poderosa palabra de Dios. Por la poderosa palabra de Dios. Versículo 2, vamos a seguir en esta historia. Ya encontramos un hombre devastado, destruido, desconsolado. Versículo 28. Y mire cómo sigue diciendo. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos que estamos aquí. Mas Pablo clamó, no te hagas daño, iglesia, pues todos que estamos aquí. No. Estamos aquí. No te hagas ningún daño. Uno llamado Pablo, un hombre, una eminencia, quien es el mayor apóstol de los apóstoles, no caminó con Jesús, pero el Espíritu Santo le reveló directamente a Jesús. Este hombre se dio cuenta de la situación tan desesperante que estaba viviendo este carcelero, y también Pablo sabía que si ellos se volaban, pues la vida de este hombre corría peligro, o sea, él tenía que morir. Y Pablo lo vio y desesperado. ¿Y sabe Pablo qué sintió? Pregúntame qué sintió Pablo. Dolor por aquel que estaba pasando angustia. Pablo lo vio tan desesperado. ¿Y sabe qué? Le voy a decir algo. Este hombre no era un hombre de la casa de Dios, era un hombre del mundo. Y lo vio allá, tirado, lleno de angustia, lleno de deudas, lleno de dolor, que sea su separación, quizás sus hijos no lo quieren, quizás no tenía trabajo, y ese hombre se compadeció y le dijo, ¡alto! ¡Alto! No te hagas ningún mal. Pablo, este hombre no era de la iglesia, no era de la congregación, era de afuera. En ese momento, el carcelero era un enemigo de Pablo. Yo no sé cuántos azotes le dio el carcelero. Yo no sé cuántos golpes, cuántas patadas, quizás cuántas escupetazos o abofetadas le dio el carcelero, ese carcelero, a Pablo. Y Pablo lo vio que se iba a matar. Y Pablo dijo, ¡hey, calmado, compadre! No te hagas ningún mal. Tranquilo. No cometas ese error. Pero hay algo que me impresiona más y que estremece mi corazón de esta situación. Y es que Pablo no estaba pasando el mejor momento de su vida. En su humanidad, Pablo estaba en una cárcel. Había recibido la visitación del de repente, pero sus brazos, sus espaldas estaban en carne viva en ese momento. Quizás su ropa estaba manchada, quizás alguna de sus prendas estaba pegada, así como se le pega a uno la ropa cuando uno tiene alguna herida. ¿Sí les ha pasado?
Ay, no, solo a mí me pasó. Que uno tiene pronto una cosita, una ronchita y se le pega a la ropa. Pues Pablo no tenía ronchitas, Pablo tenía grietas. Y a Pablo le dolía todo su cuerpo. Quizás Pablo no podía casi ni moverse del azote y de tantos latigazos. Pero aún así, Pablo extendió las manos y dijo: no importa, ¡ey, detente! Eso lo hacía Pablo, que en medio del dolor levantaba las manos, que mientras te veía danzar veía el dolor, pero levanta esas manos como Pablo, levántalas. Cuando uno ama de verdad, no le importa sentir, no le importa servir, así su vida esté destrozada. Les voy a contar otro secreto íntimo y personal mío. Por misericordia de Dios, el domingo tenía un tema para predicar llamado Anhelando el Espíritu Santo. ¿Cómo llevar a los baracks a que anhelaran un tiempo de Pentecostés? El Señor me delegó esa responsabilidad a mí. Y estuve toda la tarde meditando, pensando. Pero antes de salir al auditorio, de salir a pararme, a predicarles, a decirles: anhelen lo que Él es tu fuerza, Él es tu consolador, Él te ayuda, Él te da el vigor. Antes de pararme en eso, al altar, recibí una llamada de mi hijo, metido en un problema de muerte. En un problema de muerte. Y 10 minutos más adelante tenía que salir al altar a predicar. Como padre, en mi humanidad, ¿qué hubiera dicho? Pastor, mira el micrófono, yo me vengo porque tengo que solucionar algo. Lo único que hice fue mirar al cielo y decirle: Señor, tú tienes el control en Él. Tu palabra me ha prometido que mi casa y yo le serviremos. Señor, en este momento tú me has llamado a una misión. Le dije: Padre, voy a cumplir tu misión. Y esa noche descendió y nos visitó en ese lugar el Espíritu Santo de Dios. Mientras predicaba, mientras ustedes, los barak, me vieron predicar, quizás ninguno lo notó, pero habían dardos en ese momento donde Satanás me advertía lo que estaba pasando. Pero también estaba un león detrás de mí, defendiéndome y diciéndome: tranquilo, 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 que yo tengo el control. Que tu dolor no te impida salvar a otros. Que tu dolor no te impida ir por otros. Tú que ya conoces al Espíritu Santo, tú que ya conoces al Dios grande y real, amén, pues ese Dios grande y real se va a encargar de cuidar los tuyos, estén aquí o lejos de donde estén. Él tiene el control. Que tu dolor no te impida servirle con amor, con pasión, con deseo y con seguridad de que Él es tu protector y tu Señor. Él es el que te guía, te guarda y te protege en donde tú estés. Y Pablo, con un dolor profundo en su interior, pero su corazón brotaba llamas y fuego del Espíritu Santo. Mi hermano, yo no sé aquí quién hoy está padeciendo a causa de una enfermedad. No sé quién está padeciendo a causa de sus hijas, de sus hijos. No sé quién está padeciendo a causa de su economía. Esta economía de este año está apretada, no quiere soltar. No veo mis negocios, no salen por donde meto la cabeza, no se dan las cosas. No sé.
Yo no sé, mi esposo, mi esposa no quiere, no sé qué esté pasando. Pero hoy te digo, sírvele al Señor, entrégale al Señor tu dolor, que tu Señor, que nuestro Señor sea tu mirar. Y Él se encargará de darte la victoria cuando tú menos lo pienses. Si tú te encargas de las cosas de Dios, pues Dios se encargará de tu esposo, de tu hijo, de tu hogar, de tu economía, de todo lo que a ti te rodea. Dios conoce el anhelo del corazón. Dios conoce la intención tuya. Sírvele con sinceridad y tu Padre y mi Padre nos responderá, como dice, conforme la poderosa palabra de Dios, porque Él no es hombre para que mienta, ni mucho menos hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios todopoderoso, Señor del cielo, de la tierra y de todo el universo. Él es grande y poderoso. Mas Pablo clamó a gran voz. No clamó por él. Pablo no clamó por su dolor. Pablo no clamó por sus heridas. Pablo no clamó para que lo sacaran. Si usted se da cuenta, en el versículo 25, Pablo y Silas lo que hacían era cantar y adorar y disfrutar esa cárcel. Porque si usted se da cuenta, iglesia, la mejor temporada que puede tener un cristiano es en los momentos más oscuros. Yo lo puedo decir con testimonio propio. En mi oscuridad, en mi dolor, es donde el Espíritu Santo se me ha revelado, y ahí es donde yo lo he conocido a Él. Cuando estuve en la inmunda, en lo más malo, en lo más oscuro, ahí fue donde empecé a depender de Él. Y mientras mi vida se iba en cosas, más bien mientras mi economía se desbarataba y me iba a la quiebra todo, ahí aprendí a amar al Espíritu Santo. Y ahí fue donde empecé a tener una verdadera relación con Él. Pablo no clamó por Él. Pablo clamó por alguien que no conocía, por alguien que quizás le hizo daño, por alguien que quizás lo aporrió, lo escupió. Y es la iglesia hoy tiene que clamar por aquel que tú no quieres clamar. Porque quizás en este lugar hayan personas que tú no quieres amar. Hayan amigos, amigas, familiares que tú lo ves y tú más bien le dices: Señor, llévatelo rápido, si no te lo mando yo. Tienes que clamar por ellos. Así es que él no era un amigo de Pablo, era su carcelero. Era aquel que lo tenía en lo más oscuro, en ese lugar, en esa parte donde estaba más negro, dice aquí el calabozo de más adentro. Y Pablo clamó por él. ¿Qué enseñanza nos deja hoy Pablo y este carcelero? Que sin importar el dolor y la angustia, sin importar quién es aquella persona, sin importar qué relación tengas, clama por él y ayúdalo y dale de lo que tú tienes, de lo que Dios te ha dado. Amén. Versículo 29. Mire cómo sigue diciendo esta palabra. Él entonces, ¿quién? El carcelero, ¿sí? Pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies ¿de quién? De Pablo y Silas. Este hombre estaba ¿qué? En oscuridad. Mire que él dice, él pidiendo ¿qué? Luz. Y la luz de Adulán se llama Cristo. La luz de esta casa es el Espíritu Santo. Usted y yo podemos ser luz también en medio de las tinieblas. ¿Cómo dice eso? ¿Sí? ¿O usted no sabe que el Espíritu Santo vive dentro de usted? Entonces el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Mi hermano, mi hermana, tu actitud, tu testimonio hará que tu esposo, tu esposa y tu padre lleguen a los pies de Cristo. Tu luz y tu luz traerán a ese Señor
aquí al altar y lo verán aquí en el altar, tirado ahí. Nuestra luz, no usted, recuerde, usted no es Dios, ni yo mucho menos, pero sí somos portadores del amo y dueño de la vida, aquel llamado el Espíritu Santo. Y gracias a ese clamor, gracias a esa intercesión, gracias a esa súplica de un Pablo desinteresado, este hombre se postró y se tiró a los pies a llorar y a suplicar perdón. Perdón. Un hombre desesperado se tiró al piso a llorar y a suplicar perdón. Mi esposa llega aquí a Dulán hace 4 años y les he contado que yo no quería venir a esta casa. Yo miraba por encima a los evangélicos y ahora soy más aleluya que cualquiera. Pero el clamor de ella me hizo un día rendirme a los pies. No fue ella, fue su clamor. Su clamor. Clama a mí, yo te responderé, dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3. Clama. Y si usted profundiza un poco en ese versículo, usted se va a dar cuenta que el más interesado en responder un clamor es Dios. Porque Él dice, clama a mí, y yo qué, mire la intención de Dios, yo te voy a responder. ¿Cuál es el error? Que es que pedimos pero no clamamos, no sabemos direccionarnos o dirigirnos a Dios, no sabemos cómo tener una relación de clamor con Dios. Y muchos creen que clamarle a Dios es decir, oh poderoso Señor, y no, oh aleluya. No, hermano, eso no es. Clamarle a Dios es tener una relación y decirle, papá, me duele, papito Dios, mira a mi esposa, mira a mi hija, mira esta necesidad. Usted se puede hacer amigo y amiga del Espíritu Santo. ¿O es que usted acaso cuando llama a su mejor amigo, hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A su mejor amigo usted lo llama con confianza, ¿cierto que sí? Pues al Espíritu Santo también. Y Abraham fue amigo de Dios, y yo quiero también ser amigo de Dios, porque si Abraham pudo, pues yo también creo que lo puedo hacer. Yo no sé usted si lo cree, pero yo me estoy despelucando porque yo quiero ser amigo del Espíritu Santo. Una mujer que admiro muchísimo, y usted me escucha nombrarla cada rato, a la señorita Catherine Johanna Kuhlman, la amiga del Espíritu Santo. Eso sí es bárbaro. ¿Cómo es que esta mujer se sentaba en un avión y se paraba del puesto y la persona que se sentaba ahí era sana y era libre? ¿Ah? ¿Qué es esa cosa tan loca? Pues eso solo lo pueden lograr los amigos. Y si usted quiere ver a su esposo y a su esposa aquí, clame, pero desde un clamor natural, un clamor sincero, o un clamor más bien personal e íntimo. Ay, Johanna, ayúdeme a orar. Me han dicho a mí, Johanna, ayúdeme a orar, que a usted sí lo escucha a Dios. Y yo digo, es que yo soy extraterrestre, o que bueno, soy más gordo que ustedes, pero yo no tengo antenas, o una cosa. Ayúdeme a orar, que a usted sí lo escucha a Dios. ¿Qué? Me dan ganas de reprenderle un espíritu ahí. ¿Cómo así? Es que usted no tiene boca. Yo te apoyaré, pero la que tiene que pelar rodillas es usted, mamá, y usted, papá. Usted, esposa, y usted, esposo. Usted y yo somos los que tenemos que pelar rodilla. La respuesta, se los he contado, a cualquier oración, a cualquier petición, a cualquier clamor, está de las rodillas al piso. Ya, aquí está la respuesta de cualquier necesidad. Está de las rodillas al piso. Y Pablo, siendo luz, hizo que un hombre
oscuro y que tenía un corazón de piedra, un corazón indolente, un corazón lleno de amargura y de dolor, se postrara ante los pies de ellos. Se postrara y se derritiera y se tirara como un niño llorando. Se tirara a los pies suplicando. Mire cómo sigue diciendo el versículo 30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer ahora para ser salvo? Este carcelero se cambió de bando. Ya no era en contra de Pablo, no en contra de Silas. Ahora estaba a favor y lo sacó y se les presentó. Les dijo: ahora, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? La actitud correcta de un cristiano. La luz que debemos portar aquí en la iglesia, aquí en el culto o en el Berlín. No. Nosotros no podemos enfrascar al Espíritu Santo. No podemos volverlo un interruptor. Llegamos el miércoles y ¡pum!, prendemos al Espíritu Santo. Y todos pero nos vamos y ¡pum!, se queda Espíritu Santo. No, no, no. El Espíritu Santo debe brotar más y más fuerte en la calle que aquí adentro. Porque usted tiene que tener radar, que sus ojos sean espirituales para que detecte a quién necesita ayudar y por quién debe clamar. Y este hombre ya está, no se hizo, se unió a ellos y les dijo: señores, ¿ahora qué debo hacer? Y en este encuentro vivimos cosas bárbaras y sobrenaturales. Personas que quizás iban a experimentar. Alguien de pronto dijo: voy a ir a ensayar a ver esa vuelta que es. Esos pocos evangélicos locos, a ver qué hablan. Vamos, voy a experimentar. Quizás alguien dijo: no, pues voy porque me están dando el pago, me lo regalan. Bueno, no sé. Pero allá el 99.9% ahora dice: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Ese Espíritu Santo que ustedes predicaron, ese Jesús que nos mostraron allá, ese que nos libertó, ese que nos sanó, ese que nos curó. Ahora, ¿qué debo hacer? Muchos de los barak los veo escribiendo en el grupo, ahora contentos, felices, diciendo: ahora, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Porque es que este no es un trabajo de un hombre, ni mucho menos el ministerio es de un hombre. Esto lo hace Jesucristo, autor y consumador de la fe, el dueño y amo de la vida. Hoy muchos han cambiado. Gracias a un grupo de baraks. Amén, por el grupo de baraks. Amén, gracias a cada uno de ese trabajo que hicimos arduo. Nosotros fuimos la herramienta, pero el protagonista de todo esto se llama el Espíritu Santo de Dios, Señor nuestro. Y hoy hay mamás, hoy hay esposas, hoy hay hijas e hijos disfrutando de lo que el Espíritu Santo hizo en ese lugar. Hoy hay esposas. Cuando salía de la reunión del domingo, de antier lunes, alguien se me acercó y me dijo: Johan, ese es mi esposo. Yo le dije: pues sí, yo creo, porque dice: pero es que no es él. Y yo le dije: pues yo lo veo igual. Es otro. Porque él estaba diciendo: ¿qué debo hacer ahora para continuar en Cristo? Es un trabajo arduo. Es un trabajo de todos. Esto no es de uno solo. El poder del Espíritu Santo tampoco es de uno solo, es de todos, es de toda la iglesia. Usted y yo debemos ir por aquellos que están encarcelados y que hoy en su interior hay una necesidad profunda, hay un clamor y una súplica.
Iglesia, en usted y en mí está la solución para que el mundo cambie. Jesús viene pronto. Amén. ¿Y cómo le parece que el día de ayer ya pasó? Y nunca en la vida, nunca se va a volver a repetir. Son las 8:43. Hace un minuto atrás, nunca más va a volver a ser igual. ¿Qué estamos haciendo para la obra del Señor? ¿Qué estamos haciendo? Y continúo rápidamente para que acabemos. Y sacándole les dijo qué debo hacer. Mire, versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso sigue creyendo en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Para mí es esta promesa, que si creo en el Señor Jesucristo, mi casa será salva. Y yo me paro y me afirmo y camino sobre Hechos capítulo 16 versículo 31, porque la palabra me lo afirma y esta palabra tiene vida y tiene poder. Amén. Versículo 32. Y le hablaron palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Mire cómo sigue diciendo: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, ¿qué hizo? Les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con los suyos. De enemigo, amigo. Tema de esta noche: de enemigo a amigo. Porque cuando eres restaurado por el Espíritu Santo de Dios, el amor y el perdón debe fluir en un hombre que ama a Dios. En nosotros no puede haber rencilla. En nosotros no puede haber competencia. Ay, es que este es el que mejor predica. Este es el que mejor danza. Este es el que mejor no. Este es el que levanta y toca. Nada de eso, no. No. Qué bueno. Regálame el versículo, Sergio, por favor. 33 creo que es. 33, 34. Ese 33. Qué bueno que alguno de ustedes se atreva a lavar mis heridas. ¿Qué es eso, Johan? Bueno, ¿cómo puedes ayudarme a lavar mis heridas? Con una llamada. ¿Cómo puedo ayudarte a lavar tus heridas? Cuando me necesites, yo estaré ahí. Qué bueno que la iglesia aprendamos a lavar las heridas de los demás. Y que nos amemos y nos valoremos y nos respetemos por lo que somos. Porque somos iglesia. Porque usted y yo somos iglesia. Y somos la iglesia de Jesucristo, Señor nuestro y Dios y amo de los cielos. Creo que esta noche es interesante, o más bien pido al Espíritu Santo de que usted piense en un carcelero. ¿Quién necesita de lo que usted tiene? ¿Quién necesita, Richard, escuchar de lo que Dios hizo en su vida? Yo creo que tú tienes muchos que necesitan escuchar de tu boca lo que Dios hizo hace poco. ¿Quiénes necesitan, Matthew, de lo que el Señor ha transformado y cómo se te reveló como Padre? Donde Él te decía que tú no necesitas el amor de nadie, sino solo de Dios. En tu boca está para que le des abrazo a aquellos que se sienten huérfanos. En tu boca, en tus brazos, estás para que le des aliento. Corazones restaurados, corazones nuevos, hombres nuevos con una mentalidad nueva, esposos nuevos, hombres que quizás sirven mucho al Señor, pero necesitaban una confirmación de Dios. Y los Barak, levánteme los del equipo de Barak, equipos de Barak, los que recibimos del Espíritu Santo de Dios. Porque nosotros fuimos, yo no sé, pero yo fui muy ministrado por Él. Recibí mucho. Ahora, Déboras, ustedes hace 8 días anteriores a este fin de semana
estuvieron en la misma situación. Creo que Dios está uniendo propósitos para que ustedes como mujeres y nosotros como hombres vayamos por aquellos que están encarcelados o por aquellos carceleros, para que les lavemos sus heridas. Cierre sus cosas, por favor. Y quiero orar por aquellos hombres y mujeres que quizás hoy se sientan en una cárcel. Ojalá hubiera un varón aquí, una mujer, que diga: Johan, necesito salir de esa cárcel. También ojalá hubiera una Débora y hubiera también un Barak que le diga: heme aquí, yo te voy a ayudar, yo voy a orar, voy a